Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca de el periodo de la colonia en América y en Chile en particular. La colonia es un periodo histórico que abarca desde el año 1598 aproximadamente hasta el año 1818. Es un periodo que es posterior al periodo de conquista, donde América fue dominada por los españoles. Recordemos que tras la llegada de los españoles en 1492 al continente americano se suscitaron muchas guerras, muchas batallas, muchas peleas, muchos conflictos, hasta que finalmente los españoles logran dominar a los indígenas. Bueno, algunos, se dice que la Araucanía acá en Chile fue más difícil, y que continúa hasta 1818, que es la época cuando comienzan las independencias, las guerras de independencia. Tenemos que los españoles colonizaron y establecieron profundos cambios políticos, sociales y económicos a las formas culturales y a las formas de vida que tenían los indígenas originariamente en estas tierras. Pero veamos, el Imperio Español de Felipe II abarcaba todo lo que vemos en el mapa destacado en color rojo. Esto era un territorio demasiado extenso para que un solo rey, un solo monarca, que además estaba a varios kilómetros de distancia, situado en el continente europeo, mientras que sus colonias estaban repartidas por el resto del mundo, por lo tanto necesitaba establecer ciertas instituciones que le permitieran a él también gobernar y organizar el Imperio Español. Así tenemos que el dominio político y las instituciones españolas estaban establecidas en América primero para asegurar el dominio del rey, y por lo tanto se crean estas distintas instituciones. Va a haber algunas instituciones políticas en América y algunas otras que van a estar en España, y el propósito de estas instituciones era corregir irregularidades y para ver cómo era la administración en los territorios que eran del rey, pero que no estaban bajo su soberanía en ese momento porque él no podía estar presente. ¿Cuáles eran las instituciones más importantes del periodo colonial? Vamos a ver que en España estaba la institución más importante, la máxima autoridad, que es el rey. Durante el siglo XVI y el siglo XVII fue la Casa de los Habsburgos los que gobernaron España, y en el siglo XVIII van a asumir el reino los Borbones. Luego del rey, que era la máxima autoridad que se encontraba en España, vamos a tener en España otra institución muy importante, que es la Casa de Contratación. Esta consistía en un organismo encargado del comercio y del flujo de pasajeros, es decir, de las personas que podían viajar entre España y América. Y otra de las instituciones muy importantes que se encontraba también en España era el Consejo de Indias, que era un organismo que aconsejaba al rey en América, que proponía distintas leyes y candidatos para el Nuevo Mundo, y era el máximo tribunal. En América, por su parte, las instituciones más importantes estaban, o entre las instituciones más importantes estaban los virreyes, que era el representante directo del rey en América, que defendían la región, defendían el territorio, defendían su virreinato y defendían también la fe católica. En el mapa podemos ver los principales virreinatos. Tenemos el virreinato de Nueva España, que es lo que hoy podemos conocer como México, y también está el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Los primeros virreinatos fueron el de Nueva España y el Virreinato del Perú, por lo tanto fueron los más importantes durante el periodo colonial. Había otros espacios que se denominaban capitanías generales. Las otras instituciones en América, que también eran muy importantes, eran los gobernadores. Estos duraban de 3 a 5 años en el cargo, defendían las gobernaciones, y que eran las unidades más pequeñas que los virreinatos, que estaban en guerra con los indígenas y recibían el título de capitanía general. Por ejemplo, el caso de Chile es conocido como una capitanía general. La Real Audiencia eran los tribunales de justicia en América. Estaban presididos por el virrey más 4 oidores y un fiscal. Eran los que establecían la justicia a quienes cometían o infringían las leyes en el territorio americano. Otras instituciones americanas importantes eran el Cabildo, que hoy se parece a lo que conocemos como municipalidades, y eran la institución elegida por los vecinos, fundamentalmente la aristocracia, y recogía las inquietudes de la ciudad.
Tenía 2 alcaldes que administraban la justicia civil, es decir, las relaciones que existen entre las personas, y criminal. Esto quiere decir cuando una persona rompe o infringe las leyes. También estaban los regidores que gobernaban en la ciudad, el alférez real que se encargaba del pendón y de la milicia. También estaba el alguacil, que era el que se encargaba de pesquisar los juegos ilegales en el territorio. En cuanto a lo económico, existía lo que se denomina monopolio comercial. ¿Qué es el monopolio comercial? En este caso consistía en que los habitantes de América solo podían comercializar sus productos con los barcos españoles. Esto quiere decir que no podían venderle a ningún otro país, no podían transar económicamente con nadie más, y eran los españoles, por lo tanto, los que imponían los precios, los que imponían los impuestos, etc. También estaba la casa de contratación, que era la encargada de resguardar este monopolio a través de una flota de galeones. Galeones son los barcos como los que vemos en la imagen, y estos traían mercancías y oro desde las colonias hasta España y eran protegidos por barcos de guerra. En el caso de Chile era más complejo porque estaba lejos de los lugares donde se realizaban las ferias. Entonces, el Virreinato del Perú, era el encargado de abastecernos con los productos que venían desde España. Como decíamos, el dominio económico y el monopolio comercial es un sistema que se convertía en una desventaja, porque los barcos, los galeones españoles cobraban altos precios y a veces los barcos eran atacados por corsarios. Corsarios son lo mismo que piratas, pero son pagados por otros países. Inglaterra le pagaba a muchos corsarios para que atacara a los barcos españoles. Y se demoraban más tiempo en llegar, a veces meses y a veces años. Esto va a hacer surgir mucho contrabando, es decir, el comercio ilegal con barcos de otros países. También se va a crear el navío de registros para autorizar el viaje a Cabo de Hornos y después llegar a Cádiz. Cádiz es el puerto en España que recibía a los galeones españoles que venían cargados con el oro y con las mercancías que en este territorio se producían. La economía colonial americana era uno de los grandes sueños de los españoles: vivir como señores, poseer tierras y poseer personas de las cuales hacerse cargo. Fueron dueños de grandes tierras, agricultura, ganadería y minería, y utilizaban a los indígenas para estas labores. El trabajo o los métodos de trabajo que los españoles impusieron a los indígenas fueron bastante severos. Los españoles en realidad no tenían permiso y no tenían autorización para hacer trabajar o para esclavizar a los indígenas, pero lo hicieron de todas maneras. La corona española había mencionado que eran súbditos, por lo tanto eran libres y debían pagar tributo. A pesar de ellos, los españoles no cumplieron con esta idea de que eran súbditos y más bien los trataban como esclavos. Los obligaban a trabajar y también los obligaban a pagar tributos. Establecieron el sistema de encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Era un grupo de indígenas que estaba designado a un español y este grupo de indígenas debía pagar tributo y el encomendero debía cuidarlos, debía darles protección y también debía evangelizarlos. Pero esto no se cumplió porque los encomenderos los hicieron trabajar para ellos. Aunque esto a algunos sacerdotes, como el que vemos en la imagen, que es Fray Bartolomé de las Casas, no les parecía el abuso y los malos tratos a los que eran sometidos constantemente los españoles y denunciaron estos hechos a la corona. La corona intentó resolver estos problemas a través de distintas medidas de protección para eliminar el trabajo de mujeres embarazadas, niños y ancianos a través del cobro de impuestos, pero como el rey se encontraba tan lejos, no tenía tampoco el personal indicado para poder supervisar de que los malos tratos no continuaran ni de que se protegiera a los indígenas, y por lo tanto los malos tratos y el aprovechamiento continuó. La población indígena comenzó a disminuir con el contacto o por el contacto con los españoles debido en gran parte a los trabajos forzados, también a las distintas enfermedades que los españoles trajeron consigo.
Por lo tanto, cuando disminuyó considerablemente la población indígena, introdujeron esclavos negros que eran traídos principalmente de África por los portugueses, y estos trabajaban, hacían el trabajo difícil que ya no podían hacer los indígenas, y trabajaban en la agricultura y la minería, pero no se les respetaba y recibían un trato a veces infrahumano, es decir, se los trataba muchas veces como animales. La actividad minera, el interés fundamental era por el oro, y este interés perduró durante todo el periodo colonial. El quinto real era un impuesto del 20% o la quinta parte del oro extraído en América, y este se le entregaba a la corona española. En la cercanía a las zonas de extracción de oro van a surgir distintas ciudades, y muchos indígenas y esclavos negros fueron trasladados, separados por lo tanto de su familia, y muchos de ellos murieron producto de enfermedades y del excesivo trabajo que les tocaba realizar. Los bosques y matorrales van a disminuir por la utilización que se hacía de esta madera, de esta leña para el fuego. Las mineras más importantes fueron el mineral de la plata de Potosí y la mina de San Luis de México. Estos minerales se convertían en lingotes de oro y así se enviaban a Europa. En la imagen tenemos algunos lingotes de oro de cómo llegaban hasta España. Los españoles estaban muy acostumbrados a consumir trigo, carne de vacuno y cerdo, pero ninguno de estos productos estaban disponibles en las colonias americanas. Así es que van a introducir ovejas, aves de corral como gallinas, patos, cabras, la caña de azúcar y el café. El tabaco y el algodón eran productos propiamente americanos. Los indígenas que trabajaban para la agricultura y la ganadería daban todo, trabajaban exclusivamente para un patrón, para un español, pero ellos se quedaron con escasos terrenos, y generalmente los terrenos que les correspondían eran los menos productivos. Los españoles, además de modificar el uso del suelo, hicieron a través de las mercedes de tierra, se hicieron dueños de enormes terrenos, como estancias, fundos o haciendas. La llegada de los españoles va a generar una drástica disminución del pueblo indígena. Los factores que lo provocaron fueron las guerras de conquista. Estas provocaron la muerte, lo que se acrecentaba con el uso de armas de fuego y las tácticas de destrucción de los campos que provocaban problemas de alimentación. Además, recordemos que los indígenas en este territorio no contaban con las armas tan preparadas que tenían los españoles, ni con las armaduras que estos contaban. Por lo tanto, era una guerra tremendamente desigual. También, como señalábamos, el contagio de enfermedades. En ocasiones fueron más mortales que la guerra. Los indígenas no tenían defensas, los organismos de los indígenas no tenían defensas para muchas de las enfermedades que los europeos introdujeron al continente. Enfermedades como la viruela y sobre todo las malas condiciones en que vivían los indígenas y en las que debían trabajar, el horario excesivo y los malos tratos, y sumado a esto la deficiente alimentación que recibían, entonces acababa con la vida de los indígenas. La nueva sociedad que surgió de este encuentro separó a muchas de las familias y sumía a muchos de los indígenas en depresiones. Esto provocó también la disminución de los nacimientos. Claro, los indígenas ya no eran felices, ya no se sentían alegres de vivir en los territorios que ocupaban, por lo tanto no se decidían a tener hijos. Además, surgió el llamado mestizaje. El mestizaje es la unión entre distintos grupos étnicos que llegaron al continente. Esto también disminuyó la proporción de población indígena, porque ahora muchos indígenas se casaban o tenían familia con españoles o con criollos o con los negros que venían desde África. Por lo tanto, se van a producir distintos grupos sociales. Por ejemplo, vamos a ver que en la colonia se produce una sociedad multiétnica, es decir, de muchas culturas y de muchas razas distintas. Así vamos a tener que, por ejemplo, la unión entre un español y una indígena va a denominar a lo que conocemos como mestizos. Entonces, español más indígena da un mestizo. En el caso de los mulatos, son hijos de españoles y de africanos. En el caso de los zambos, vamos a tener que son hijos de un indígena y un africano.
De la sociedad colonial, las diferencias sociales tenían estrecha relación con el color de la piel de las personas, así como con su situación económica. Estas se manifestaban en las vestimentas, las costumbres y en la forma de hablar, un reflejo del tipo de educación recibida. O sea, van a existir también muchas discriminaciones hacia quienes no sean españoles y hacia quienes no sean criollos, es decir, españoles nacidos en América. Pero los que tenían todos los privilegios eran los españoles que venían desde el continente europeo. El grupo de mayor prestigio estaba formado por los españoles y criollos ricos, que constituían una minoría. Se trataba de familias que poseían enormes propiedades rurales, principalmente haciendas, y que formaban parte de la aristocracia y el cabildo. La mayoría de la población correspondía a los grupos mestizos que habían surgido de la fusión étnica y cultural. Se hablaba de mestizos blancos y de mestizos de color. Habitaban en los pueblos del interior, eran los trabajadores de las haciendas y si vivían en la ciudad, mayoritariamente vivían en los barrios marginales. Las mujeres y su modo de vida también dependía del grupo social al que pertenecían. Las mujeres blancas o mestizas de clase alta asociaron principalmente su vida al matrimonio, el cual les permitía cumplir el rol fundamentalmente de esposas y de madres. Las que no se casaban iban a un convento y tenían educación y privilegios. Las mujeres pobres, españolas, mestizas y mulatas, debían realizar otras labores, trabajar en la agricultura, por ejemplo, o en el comercio, tejían o en el servicio doméstico. Durante la colonia, la Iglesia Católica fue un pilar fundamental de este periodo. En 1493, el Papa otorgó a la corona española los derechos de dominio sobre el Nuevo Mundo, pero además les encargó encarecidamente la misión de evangelizar a los habitantes de América. Los reyes tenían la misión de evangelizar y para ello nombraban obispos y recaudaban dineros en Europa para poder pagar las conquistas o para poder pagar el viaje de los sacerdotes que venían a cumplir con esta misión de evangelizar. Las primeras órdenes en llegar van a ser los franciscanos, los dominicanos, los mercedarios, los agustinos y también los jesuitas. Ellos se van a encargar fundamentalmente de la educación y de la evangelización de los nativos. Hasta el día de hoy son muy comunes los colegios católicos, fundamentalmente de los jesuitas. Van a surgir las misiones, que van a ser poblados habitados por indígenas y que van a estar también, o donde van a llegar los religiosos, y acá se va a llevar a cabo una predicación de la doctrina cristiana, a quienes no la conocen. Y los sacerdotes lograron rescatar las lenguas de los pueblos indígenas y las escribieron en diccionarios. Así es como nosotros hoy día tenemos el recuento de muchas lenguas indígenas gracias al trabajo que hicieron los sacerdotes. Los franciscanos y jesuitas fueron los que predominaron, fueron los más importantes durante el periodo colonial. Su observación de los nativos fue más allá del idioma. Ahondaron en sus costumbres y al comprender que les gustaba la música, la danza, la pintura y la escultura, las incorporaron como métodos de evangelizar. También durante el proceso de evangelización existió la llamada el proceso de evangelización estuvo marcado primero por la imposición del catolicismo, el sincretismo cultural, que es la mezcla y unión de elementos culturales de dos civilizaciones, con lo cual se alteran sus formas originales y esto hace un nuevo tipo de relación cultural. Por ejemplo, lo que sucede con la tirana en Chile es una mezcla, es un sincretismo cultural entre la adoración a la Virgen y también las costumbres o algunos rituales más ancestrales en América. Por eso se utilizan las máscaras que se asemejan con el demonio cristiano, pero que en verdad son un recuerdo de celebraciones o de festividades que hacían los indígenas antes de la llegada de los españoles. Estaba prohibida la práctica de cualquier religión que no fuera el catolicismo, y para esto la corona se encargaba de controlar que a América solo vinieran personas católicas, no de otras religiones como los protestantes, por ejemplo. Además, eran las parroquias, eran los sacerdotes quienes llevaban los archivos, el registro de los nacimientos a través de las actas de bautismo y de los matrimonios y de las funciones y el entierro de los muertos. Así eran los católicos quienes mantenían un control de la población, de quienes vivían y cómo estaban establecidas estas sociedades. Así podemos ver que el periodo colonial marcó un profundo cambio
en la forma de vivir, en la forma de vida que tenían los habitantes originales de América, porque fueron los españoles los que impusieron sus instituciones, impusieron su economía y también impusieron su religión y sus creencias a los indígenas que vivían en este territorio. Así te invito a desarrollar las actividades propuestas para la semana y nos vemos en la próxima clase.